Ezequiel 6 Juicio y restauración de la idolatría. A. La profecía contra los montes de Israel. 1:1-3. Una palabra contra los lugares altos. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, y profetiza contra ellos. Y dirás: Montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Pon tu rostro hacia los montes de Israel. Esta profecía fue dirigida contra los montes porque ayudaban a definir la geografía de Israel, y más importante, eran centros de adoración de ídolos, los infames lugares altos mencionados muchas veces en el Antiguo Testamento. Y probablemente en cualquier parte de Palestina en este tiempo habrías encontrado alguna montaña o colina coronada con un altar, una o dos piedras erguidas, un pilar de madera y un grupo de árboles de hoja perenne. Jeremías 3:6-9, eran centros florecientes de la antigua religión cananea que debería haber sido destruida. Deuteronomio 7:5. Right. 2. Cada lugar alto tendría su altar para el sacrificio, y quizás un pilar, Maseba, que bien podría haber sido considerado como un símbolo fálico, y una imagen de las diosas cananíes, Asera o Astarte. Taylor. 3. Debido a que las cimas de las colinas a menudo servían como sitios en los que se realizaban rituales de culto, Bama podría servir como una designación para cualquier instalación de culto abierta, independientemente de su ubicación. Block. 4. A los arroyos y a los valles. Debe haber habido alguna adoración similar en las quebradas y en los valles. Isaías 57, 5,6, Jeremías 2:23, 7:31, tal vez a veces adoración en cuevas de una madre tierra, o, como sugieren Isaías y Jeremías, sacrificio de niños. Right. Ve, haré venir sobre vosotros espada, y destruiré vuestros lugares altos. Los altares a los dioses paganos a menudo se colocaban en las cimas de las colinas y montañas en el antiguo Israel y en la región más amplia. Esta idolatría en los lugares altos fue heredada de los cananeos y fue practicada a menudo por los israelitas. Dios prometió el juicio de la espada contra estos lugares y sus idolatrías. Y Ezequiel el atalaya estaba advirtiendo al pueblo que venía una invasión porque Dios había visto sus pecados y estaba a punto de castigarlos. Weyersbe. 2:4-7, la destrucción total por venir. Vuestros altares serán asolados, y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Dios prometió traer su fuerte juicio contra los altares de idolatría y aquellos que adoraban allí. Dios profanaría esos lugares reservados a los dioses paganos con los huesos del Israel infiel. Y Matthew Paul notó que Dios los llamó vuestros altares. El altar de Dios estaba solamente en Jerusalén. Estos son los altares de ellos. 2. Este oráculo anuncia que ha llegado el momento de que Yahvé limpie la casa, para librar a la tierra de su culto pagano de una vez por todas. Block. 3. La dispersión de huesos. Es una frase usada para juicio en la que se transmite la inmundicia y la vergüenza. Cf. Salmo 53, 5, 141, 7. Los huesos serían los de los israelitas que se habían concentrado en estas prácticas paganas. Alexander. 4. Vuestros huesos esparciré. Esto fue literalmente cumplido por los caldeos. Según Baruch, Bar 2:24, 25, abrieron los sepulcros de los principales del pueblo, y esparcieron los huesos por todos lados. Clarke. D. Serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados. Los ejércitos de Babilonia destruirían tanto las ciudades como las regiones rurales. Y, asolados,
ningún sacerdote para asistir, ningún sacrificio ofrecido, ni un devoto que venga a ellos. Paul. Se vuestros ídolos serán quebrados y acabarán, esta promesa fue cumplida. El juicio devastador vino, y cuando Israel volvió a la tierra, nunca más tuvieron el mismo problema con la idolatría que antes. Y, debido a que la tierra había sido profanada por los ídolos mismos ahora serían profanados por los cadáveres de los adoradores, una retribución en especie. Este sería el colmo de la profanación, reemplazando la fragancia del incienso con el olor de la putrefacción. Fain B. De sabréis que yo soy Jehová. Este es el primer uso de una frase repetida muchas veces en Ezequiel. Muestra que Dios obró en sus juicios y sus restauraciones para revelarse a sí mismo a Israel y al mundo. Y, sabréis que yo soy Jehová. Esta supuesta fórmula de reconocimiento, que aparece unas 60 veces en el libro, captura el tema de este profeta. El motivo de Dios en todo lo que hace es que pueda ser reconocido como el único Dios. Smith. D. La promesa de un remanente. 1:8. Un remanente que escapa de la espada. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Más dejaré un resto. El remanente fue ilustrado en la parábola representada del corte de cabello, Ezequiel 5:3-4. Aquí Dios específicamente prometió dejar un resto que sería la base de una restauración posterior. B. Cuando seáis esparcidos, algunos del remanente estarían entre los esparcidos, y algunos permanecerían en la tierra. 2:9-10. La renovación espiritual del remanente. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí. Dios prometió que un día algunos de los que habían sido exiliados de la tierra de Israel recordarían su pacto con Dios e invocarían su nombre. Y se acordarán de mí, mis preceptos que violaron, mis misericordias que abusaron, mis amenazas que despreciaron, mis promesas que rechazaron, mis profetas que persiguieron, mis juicios que han ejecutado, y considerarán y se volverán, y me buscarán en su aflicción. Paul. B. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario. Esta es una declaración sorprendente. Usando una analogía humana, Dios expresó la profundidad del dolor que sentía por la idolatría de Israel comparándose a sí mismo con un esposo con una esposa constantemente infiel. Y se utiliza la figura más fuerte posible para retratar el sufrimiento divino. Dios es representado como quebrantado. Morgan. 2. La sorprendente verdad se manifiesta más vívidamente en la profecía de Oseas, un hombre que fue llevado a comprender el sufrimiento de Dios por su propia tragedia doméstica. Esa es la fuerza de estas palabras. Morgan. 3. Nuestro pecado puede causarle angustia a Dios, porque Él nos ama tanto. En efecto, en la cruz el Señor murió con el corazón quebrantado. De esto el chorro de sangre y agua que salía era la señal. Oh corazón de piedra, tú también debes quebrantarte y aborrecerte a ti mismo, cuando veas a tu Señor quebrantado por tu pecado. Meyer. C. Tras sus ídolos. La infidelidad de Israel hacia Yahvé fue aún peor debido a que ellos abandonaron a Yahvé por ídolos vacíos, inmundos, repugnantes. La elección de la palabra de Ezequiel para ídolos refleja eso. Y, tras sus ídolos, la palabra para ídolos, Guyulim, es una de las favoritas de Ezequiel, apareciendo no menos de 38 veces, en contraste con las otras 9 veces en el resto del Antiguo Testamento. Su derivación es incierta, pero es bastante probable que se trate de una palabra casera formada por las vocales, del hebreo sikus, para el cual los diccionarios dan la traducción cortés de cosa detestable, y las consonantes de un sustantivo que significa una bolita de estiércol. La combinación final conlleva tanto desdén y repugnancia como cualquier palabra podría generar. Taylor. D. Se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron,
primero se acordarán de Jehová, entonces estarían profundamente avergonzados de su pecado. Era un paso terrible pero necesario en su restauración. Y comprender el dolor expresado por fui quebrantado a causa de su corazón fornicario, está relacionado con se avergonzarán de sí mismos. Tanto a nivel divino como humano, se podría decir, un día te darás cuenta de cómo tu pecado rompió el corazón de quienes más te amaban y te avergonzarás por ello. 2. Se avergonzarán de sí mismos, sangrarán por dentro y se sonrojarán por fuera, detestando profundamente sus abominaciones anteriores, y no esperando a que otros los condenen, se condenarán a sí mismos. 3. Se avergonzarán de sí mismos por todos los males que hicieron, no solo por algunos de ellos. Es el arrepentimiento de un hipócrita el que es solo para algunos. Esto del remanente preservado será sensato. Es para todas las abominaciones, para toda clase de sus abominaciones. Paul. Y sabrán que yo soy Jehová. Después de su arrepentimiento, serían restaurados a una relación con Yahvé nuevamente. La calamidad que Dios trajo sobre ellos, tan severa como fue, cumpliría su propósito correctivo en el pueblo. Y podemos ver una progresión que a menudo sigue siendo evidente. Recuerdo de Dios. Arrepentimiento del pecado. Relación restaurada. 2. Los que escapen de la espada, de la pestilencia y del hambre, y sean llevados al cautiverio, verán claramente que es Dios quien ha hecho esto, y se humillarán a causa de sus abominaciones, dejarán su idolatría y le adorarán solo a Él. Y esto han hecho desde el cautiverio en Babilonia hasta el día de hoy. Clarke. 3. Los fugitivos surgirán de su dispersión entre las naciones como un pueblo transformado. El proceso de transformación no está exento de ironías. Primero, la renovación espiritual ocurrirá en suelo extranjero, que la mayoría de los israelitas consideraban inmundo o profanado. Segundo, para muchos israelitas, el contacto con Yahvé dependía de la residencia en su tierra. Ahora aprenderían que todo lo contrario era el caso. La presencia continua en la tierra significaba el rechazo de Dios. El futuro estaba con los exiliados. Block. C. Dios revelado a Israel a través de su juicio sobre ellos. 1. 11 a 12, un llamado a la ira y al duelo por los grandes pecados de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos, y golpea con tu pie, y di: ¡ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán! El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo. Palmotea con tus manos, y golpea con tu pie. Dios le dijo a Ezequiel que dijera las siguientes palabras con estos gestos fuertes. Necesitaba llamar la atención de Israel porque consideraban su idolatría como cosa liviana. Dios los veía como grandes abominaciones. Y, palmotea con tus manos, y golpea con tu pie. Son instrucciones que pretenden tanto llamar la atención como transmitir una premonición de amenaza y desafío. Bolter y Happy. Ve, con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El juicio venidero sería completo y devastador. Como había dicho Ezequiel en el capítulo anterior, Dios cumpliría su furor sobre ellos. Y se les dirigió una advertencia enfática a la luz de las tres terribles calamidades predichas: espada, hambre y pestilencia. No habría escapatoria cuando estos sombríos jinetes comenzaran su cabalgata de muerte. Feinberg. 2. 13 a 14, Dios revelado en su juicio contra Israel por su idolatría. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos. El cumplimiento de estas profecías demostraría a Israel que Yahvé era su Dios, y que era digno de su arrepentimiento. Rechazarían, y lo hicieron, a sus ídolos después de estos severos juicios. Y extenderé mi mano, esto señala la grandeza del golpe,
Dios golpea con fuerza cuando extiende su mano, y por lo tanto encuentras una mano poderosa unida a un brazo extendido. Pole. B. Más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat. Hay algunos textos antiguos que dicen Ribla en lugar de Diblat. Esto puede deberse a un error al copiar el texto. Conocemos Ribla como un lugar en Siria. Se desconoce el significado exacto o el lugar de Diblat. Y en Ezequiel 6:14, el texto hebreo recibido no dice Ribla, sino Diblat. Esto sin duda se debe a una confusión de los escribas de las letras hebreas, D y R, algo que ha ocurrido varias veces en la transmisión del texto bíblico. Walter y Happe. 2. Algunos manuscritos hebreos dicen Ribla, una ciudad en Siria, y esto parece encajar. Dios prometió devastar la tierra, desde el desierto hasta Ribla, Diblat, NVI, es decir, desde el sur hasta el norte. Es como decir, desde Dan hasta Berseba, del norte al sur. Weyersbe. 3. Ribla iba a ser el lugar fatídico donde Nabucodonosor sellaría la ruina de Jerusalén y Judá después de la debacle del 587 al 6, que Ezequiel está profetizando aquí. 2 Reyes 25, 20-21. Ya era un sitio lleno de significado para los compañeros de exilio de Ezequiel. Walter y Happe. C. Y conocerán que yo soy Jehová. Esto declara el propósito correctivo que Dios tenía incluso en este terrible juicio. Dios haría bien a su pueblo incluso en medio de la desolación venidera. Y conocerán que yo soy Jehová. Las palabras tipifican el mensaje y el anhelo de Ezequiel, que Yahvé sea conocido por todos los hombres, israelitas y no israelitas, por lo que Él es, el único Dios verdadero, el Dios del mundo, el Dios de la historia, el Dios que habla y que no habla en vano.